Hola estimado cuarto medio, ahora les voy a explicar la guía 2 de ondas y sonido. Esta guía recuerden que la trabajamos en la videoconferencia. Esta guía tiene 12 ejercicios. Recuerden que lo más importante para el tema del sonido es tener las nociones generales de lo que es la onda, ¿cierto? Las características de la onda y sus fenómenos. La primera pregunta dice, con respecto al sonido, ¿se puede afirmar correctamente que es una onda mecánica, longitudinal y tridimensional? Entonces, recordemos que el sonido claramente es una onda. Entonces, al ser una onda que transporta energía, pero no materia. Ahora bien, el sonido necesita un medio para propagarse, por lo tanto es mecánico, ¿cierto? Es una onda mecánica. Luego, las partículas oscilan en la misma dirección de propagación del tren de ondas, por lo tanto es longitudinal. Esto explica el tema de la vibración. Y luego, claramente, como el sonido se transporta por el espacio físico donde vivimos, es decir, un espacio de 3 dimensiones, es una onda tridimensional. Por lo tanto, la alternativa correcta es E. Segunda pregunta, ¿una onda sonora viaja más rápido por? Entonces, recordemos que la rapidez de onda, de una onda cualquiera, ya sea sonido o luz, depende de densidad del medio, depende de la elasticidad del medio y también depende de la temperatura. En el caso del sonido, el sonido viaja más rápido, lo voy a escribir con azul, viaja más rápido cuando la densidad es mayor. ¿Ya? Aquí voy a escribir la densidad como ρ, porque voy a hablar de una densidad volumétrica. Y además, viaja más rápido si le voy a poner E, la elasticidad es mayor, es decir, la velocidad es mayor si la elasticidad es mayor, y además la velocidad es mayor si la temperatura es mayor. Entonces, en este caso, yo tengo aire, agua, aceite, metal y el vacío, donde va a viajar más lento, es más, ni siquiera va a poder viajar, va a ser en el vacío. Y donde va a viajar más rápido va a ser el medio más denso, que es el metal. Entonces, la alternativa correcta es D. La tercera, se refiere a lo anterior, la rapidez del sonido en un medio depende de la elasticidad del medio. Sí, si el medio tiene una mayor elasticidad, viaja más rápido. La densidad del medio también, si el medio es más denso, viaja más rápido. Y la temperatura del medio claramente también depende, porque a mayor temperatura el sonido viaja más rápido. Alternativa correcta, E. 4. Esto habla del espectro de audición. Respecto al sonido audible para el ser humano, se afirma que, entonces recordemos que el sonido audible, le voy a poner SA, es un sonido que puede escuchar el ser humano, que va desde los 20 a los 20.000 Hz. Esto está en Hz, es una escala de frecuencia. Cuando yo tengo un sonido entre 0 y 20 Hz, va a ser un infrasonido. Y cuando tengo un sonido entre los 20.000 Hz hacia adelante, ¿cierto? Voy a tener un ultrasonido. Y claramente entre los 20 y los 20.000 tengo el sonido audible. Entonces, ¿qué dice el punto 1? Para dos sonidos de igual tono, recuerden que el tono se refiere a la frecuencia, la intensidad es menor cuando la amplitud es menor. La intensidad se refería a la energía de la onda sonora. ¿Y con qué la relaciona? Con la amplitud. Por lo tanto, si la intensidad es menor, claramente la amplitud va a ser menor. 2. Un sonido de baja frecuencia se dice que es un sonido grave. Eso es verdadero. Recuerden. Baja frecuencia, sonido grave. Alta frecuencia, sonido agudo. 3. Su frecuencia es mayor a la de un ultrasonido y es menor a la de un infrasonido. Eso es falso. Claramente, si nosotros vemos la escala, la frecuencia de un sonido audible es menor a la de un ultrasonido y es mayor a la de un infrasonido. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. 5. El timbre es una cualidad del sonido que se relaciona con. Entonces recuerden, si yo tengo dos o más sonidos, ¿cierto? Para diferenciarlos yo ocupo tres características del sonido. Yo voy a ocupar su tono, su intensidad y su timbre. El tono, ya lo dije, era la frecuencia, la intensidad o volumen es la
amplitud del sonido, es decir, la energía, y el timbre es una característica que depende de la fuente sonora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dependiendo del material de que está hecha la fuente sonora, depende de las características geométricas de la fuente sonora, el timbre va a ser distinto. Es como compararlo una misma nota musical de dos instrumentos distintos. Por lo tanto, ¿qué dice la pregunta? El timbre es una cualidad del sonido que se relaciona con frecuencia de onda. No, eso es falso. Cantidad de energía, tampoco. Rapidez de propagación, tampoco. Características geométricas del cuerpo y objeto que emite la onda. Eso es verdadero, ¿cierto? Eso es el timbre. Y la E dice longitud de onda, tampoco. Alternativa correcta, D. 6. De las siguientes afirmaciones. 1. El efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia de una fuente emisora de ondas cuando hay un movimiento relativo entre la fuente y el receptor. Eso es verdadero. Recuerden que era el efecto Doppler. Era este caso cuando yo tengo, por ejemplo, una ambulancia que emite su sirena. ¿Y qué ocurre cuando la ambulancia se acerca a una persona que está en reposo o se esté moviendo? ¿Qué ocurre? Cuando se acerca a la sirena, la frecuencia de esta sirena, es decir, de este sonido que emite la sirena, aumenta. Es una frecuencia relativa. Y cuando la ambulancia se va alejando, la frecuencia disminuye. Eso es muy importante. Generalmente siempre lo preguntan en la prueba. 2. Sonido audible es el que corresponde a las ondas sonoras en un intervalo de frecuencias de 20 a 20 MHz. Eso es verdadero. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo del intervalo audible, ¿cuáles eran estas ondas? Eran las ondas de infrasonido. Se llaman ultrasónicas. Eso es falso. Es más, se llaman infrasónicas. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. 7. Algunas personas con el sonido de su voz pueden romper una copa de cristal. Ya cuando hablen de situaciones donde se rompe algo, siempre se van a referir a la resonancia. ¿Por qué? Recuerden que la resonancia era cuando se acoplan dos frecuencias muy similares. En este caso va a ser la frecuencia natural de un objeto con la frecuencia de una onda generada. Por lo tanto, esto me explica que, por ejemplo, yo pueda romper copas de cristal con mi voz, o que si hay una marcha militar donde los soldados siempre llevan el mismo ritmo, ¿cierto? El mismo paso, puedan, por ejemplo, botar un puente. ¿Por qué? Porque va a haber un acople de frecuencias tan grande que van a generar tanta energía que puede provocar que el puente se caiga. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. 8. Al superponer, recuerden que el superponer me están hablando de una interferencia. Que en este caso, recuerden que la interferencia puede ser constructiva o destructiva. Cuando yo hablo de interferencia constructiva, estoy hablando de una suma de amplitud y de una interferencia destructiva de una recta de amplitud de onda. Como estoy hablando de amplitud, estoy hablando de los volúmenes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con una interferencia constructiva puedo aumentar. Tomo dos sonidos muy similares, ¿cierto? De una frecuencia muy similar. ¿Y qué ocurre? Los acoplo y genero un sonido de mayor volumen con la misma frecuencia. O en caso contrario, si una interferencia destructiva, ¿qué puedo hacer? Cancelar ruido. Eso ocupan los audífonos, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Al superponer dos sonidos de frecuencias muy cercanas, da como resultado un sonido que tendrá el doble de intensidad. Esto es falso, ¿sí? Sería verdadero si tuvieran la misma frecuencia. Y además que fuera un sonido del mismo timbre. 2. Mucho más agudo que cualquiera de los dos sonidos superpuestos. Esto también es falso. 3. Que apenas se escuchará, tampoco, porque más en este caso va a haber una interferencia constructiva, porque son sonidos de frecuencias muy cercanas. Pero ¿cuál es el tema? Yo no sé, no me están diciendo cuál es la intensidad de los sonidos, tampoco me están diciendo cuál es el timbre de los sonidos, entonces yo no puedo dar nada por hecho. Luego me preguntas por las falsas, en este caso van a ser las 3. Alternativa correcta, E. 9. La tabla muestra la rapidez del sonido para 3 barras de distinto material. Se hace vibrar un diapasón y se toca el extremo de cada una de las barras de modo que el sonido se propague por el interior de cada uno de dichos materiales. Es decir, yo voy a tener un mismo sonido que va a viajar por cada barra.
Ahora claramente, como las barras son distintas, el sonido viaja con distinta rapidez y me lo muestra la tabla. El diapasón se ocupa para afinar los instrumentos musicales y es tiene esta forma, ¿cierto? Es un aparato, tiene un mango de madera generalmente, de metal, que tiene una forma de U. Entonces, ¿qué haces? Tú le pegas, le genera una vibración y al vibrar va a generar un sonido de una frecuencia estable, ¿ya? Y con eso yo puedo, por ejemplo, hay diapasones de nota La, diapasones de nota Do, que se ocupan para afinar instrumentos. Entonces, ¿qué me piden? Me piden, al comparar los sonidos que llegan al extremo de las barras, se escuchará un sonido. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, yo tengo el diapasón, ¿cierto? Y yo tengo una barra de metal cualquiera. Entonces, claramente el sonido va a viajar y va a refractarse. ¿Por qué se va a refractar? Porque va a cambiar de medio y va a entrar a la barra de metal. Entonces, ¿qué ocurre? Recordemos, lo escribí con azul. Cuando hay refracción, ¿cierto? Hay cambio de medio. Hay un cambio de medio. Y cuando hay un cambio de medio, la onda cambia su rapidez, cambia su longitud de onda, pero que lo más importante, mantiene su frecuencia constante. Eso es primordial. Por lo tanto, ¿qué me dicen las alternativas? Más agudo. Ahora, como están hablando de un sonido agudo, están hablando de la frecuencia. ¿Y qué ocurre? Claramente la frecuencia se mantiene constante. Luego dice más grave, eso también es falso, más grave, tampoco, de igual frecuencia en las tres barras, eso es verdadero, ¿cierto? Porque ocurre una refracción. Y la E dice más grave en la barra de plomo y eso también va a ser falso. Alternativa correcta, D. 10. El esquema de la figura muestra un aparato experimental que permite extraer el aire de su interior. ¿Qué ocurre? Cuando yo extraigo el aire, en este caso voy a generar un vacío. Si se pone un timbre eléctrico dentro del aparato y se saca el aire que lo rodea, ¿cómo se escuchará desde el interior el sonido emitido por el timbre? Recordemos que el sonido es una onda mecánica. Entonces, al ser una onda mecánica, que necesita un medio material, ¿cierto? Para poder propagarse. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso, dentro de esta cámara yo voy a generar vacío. Entonces, claramente, como va a haber un vacío, no va a haber un medio material para que se propague el sonido. Entonces, simplemente, ¿qué va a ocurrir? No se va a escuchar el sonido. ¿Sí? No es, por ejemplo, la dice se escuchará más débil al comienzo y luego más intenso. Eso es falso. Es más, cada vez se va a escuchar más débil. Se escuchará igual que en el exterior, falso. Se escuchará más intenso, falso. Se escuchará más débil. Bueno, en esa parte es verdadero, pero va a llegar un momento que no se va a escuchar. Entonces, claramente la alternativa es E, la alternativa correcta. 11. Una onda sonora tiene una longitud de onda de 4 metros cuando se propaga en el aire. Al propagarse cierto líquido, su longitud de onda es de 10 metros. ¿Cuál es la rapidez de la onda en dicho líquido? Y me dicen que la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Este es típico ejercicio de la prueba. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar los medios. Entonces tengo el aire y el líquido. Luego veo los datos que me dan. ¿Qué me dicen? Que tiene una longitud de onda en el aire, es decir, lambda, de 4 metros. Y luego me dicen que en el líquido tiene una longitud de 10 metros. Por lo tanto, yo ya sé que como la longitud aumenta, la rapidez también va a aumentar. Ahora me dicen que la rapidez en el aire es de 340 metros. Y me piden la rapidez, la voy a poner con azul, en el líquido, que es desconocida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo calcular la frecuencia. Ya lo voy a hacer con amarillo. ¿Por qué? Recordemos que la rapidez es la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, si yo hago un despeje matemático, va a quedar rapidez dividido longitud de onda igual frecuencia. Es decir, la frecuencia va a ser 340 dividido 4. Y esto es 85 Hz. Tengo la frecuencia en el aire, pero yo sé, por refracción,
que esta frecuencia en el aire va a ser exactamente la misma, esta es la frecuencia en el aire, que la frecuencia en el líquido, es decir, también va a ser de 85 Hz. Por lo tanto, la rapidez va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia, es decir, 10 por 85, y esto es igual a 850 metros por segundo. Alternativa correcta, C. Este es típico ejercicio que aparece en la prueba. Recuerden que lo más importante es que cuando existe una refracción, la frecuencia de la onda se mantiene constante. Es decir, como la frecuencia en el aire es de 85 Hz, la frecuencia en el líquido también es de 85 Hz. Y lo segundo es recordar esta formulita, que la rapidez de onda es igual a la longitud de onda por frecuencia. Y el ejercicio 12 dice: desde un barco se envía verticalmente hacia abajo una señal sonora de frecuencia 100 Hz y se recibe un eco un segundo después. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo el mar, ¿cierto? Entonces aquí hay un barco y el barco me va a emitir una señal. Entonces aquí puede haber un objeto cualquiera. Este barco va a emitir una señal y luego esta señal claramente, al encontrarse con este objeto, va a reflejarse. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que el tiempo total, lo voy a escribir con rojo, el tiempo del eco es de un segundo. Es decir, ¿cuál es el tiempo del eco? Es el tiempo en que la señal va y vuelve, ¿cierto? Es el ir y volver. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la profundidad del mar. Es decir, me están pidiendo esta distancia, ¿sí? La distancia del barco al objeto. Por lo tanto, mira, aquí yo tengo que ocupar la noción de rapidez. Entonces recordemos que la rapidez, ¿cierto? B corta es igual a la distancia dividido el tiempo. En este caso, la rapidez me la dan, ¿cierto? Que es 1500. El tiempo también me lo dan, pero que hay un engaño. El tiempo de un segundo es en ir y volver. Y yo en ir y volver, yo voy a recorrer 2 veces la profundidad, ¿cierto? 2D. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener que, por un despeje matemático, la rapidez por el tiempo va a ser igual a la distancia. ¿Y la rapidez cuál va a ser? 1500. Y el tiempo, como me están pidiendo la profundidad, el tiempo va a ser la mitad del tiempo del eco, es decir, 0,5. Esto va a ser D. Luego la mitad de 1500 es 750 metros, que es la profundidad. En este caso la alternativa correcta es D. Y bueno, ahí está la tabla de respuestas. Eso ha sido todo. Esta guía fue bastante sencilla porque ya teníamos las nociones de las ondas. Lo que tienen que estudiar en específico, que generalmente lo preguntan, es el efecto Doppler, algún ejercicio de refracción como el ejercicio 11, y el ejercicio del eco rara vez aparece, pero por ejemplo a quien dé un módulo electivo de física le puede aparecer. Bueno, eso es todo. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar a mi correo y espero que se encuentren bien en sus hogares.